Bueno, aquí muestro un mapa general de Venezuela, donde hay dos grandes tipos de litologías con cuevas, ¿no? La parte norte del país son cuevas en caliza, y la parte sur del país, en la Guayana venezolana, son cuevas en cuarcitas, en los tepuis. De la zona norte, toda la parte andina y de la cordillera de la costa en su mayoría son rocas metamórficas, y solo hay algunos pequeños afloramientos de calizas y mármoles. Para los más potentes afloramientos de caliza están en el occidente, en el estado Zulia, la Sierra de Perijá, luego en Falcón, la Sierra de San Luis, y en oriente la parte de Caripe, que pone Mata de Mango y demás, es otra zona muy potente de karst y cavidades. También cerca de Caracas hay unos pequeños afloramientos de mármoles, con algunas cuevas, algunas kilométricas. Bien, en la parte central del país, los llanos, pues terrenos cuaternarios, no hay cavidades, ¿no? Y dentro del escudo de Guayana, la parte con cuarcitas son las que están en círculos rojos. Son cuarcitas del grupo Roraima del Precámbrico. Bueno, yo voy a dar un poco mi enfoque personal por lo que conozco de muchos años de exploraciones, siempre con la Sociedad Venezolana de Espeleología, que ha hecho el 90% de las exploraciones del país. Yo quisiera dar un enfoque más bien muy gráfico para que la gente se haga un poco una idea del contexto de cómo es la geografía del país, muy diferente a otras zonas del planeta. Las condiciones en que se desarrollan las exploraciones, y sobre todo señalar que desde la Sociedad Venezolana de Espeleología, aparte de la exploración de cavidades y su topografía y llevar un catastro nacional, el enfoque de la espeleología es científico, ¿no? Bueno, como su nombre indica, espeleología es el estudio de algo. Aparte de explorar de la parte física de las exploraciones, se ha dedicado bastantes esfuerzos a estudios en biología, en geología y en antropología. Bien, empezaremos por la Sierra de Perijá, en el occidente del país, donde hay importantes calizas del grupo Cogollo. La Sierra de Perijá, para que se haga una idea, sería una cordillera como, imagínense los Pirineos, pero cubierta de selva. Es muy extensa y con altitudes de 3.700 metros. Este Cerro Pintado, la parte más alta de la sierra. Al lado también está Mesaturi, donde se hizo otras exploraciones. Y del lado venezolano, al menos, es una cordillera prácticamente virgen, ¿no? No hay asentamientos humanos, hay una mínima población indígena, y muchas de las expediciones que se hicieron fue con ayuda de helicóptero. En los primeros momentos, más recientemente se han hecho muchas a pie, ¿no? Con ayuda de helicóptero, aprovechando que había una comisión demarcadora de límites de la frontera, y algunos miembros de la UCCV consiguieron apoyo logístico para hacer algunas de estas salidas. En Cerro Pintado hay una serie de cavidades. Esta es la Cueva de los Huesos, que se encontraron importantes restos paleontológicos de vertebrados. La mayor cavidad en este sitio es una cima de 80 metros. El problema que tiene es que estas calizas del grupo Cogollo tienen intercaladas, hay partes de caliza compacta y otras con más margosas o más arenosas, incluso areniscas. Entonces, no es todo el espesor continuo de caliza, ¿no? Lo mismo ocurrió en Mesaturi, que creo que el mayor desnivel que se alcanzó fue 170 metros. Si uno sobrevuela la sierra, prácticamente no ve el suelo, ves la copa de los árboles. Aunque para localizar las cavidades muchas veces se sigue el curso de los ríos, y en época de sequía quedan cuevas accesibles que en época de lluvias se inundan. Incluso en época de lluvias es muy difícil el acceso a estas zonas.
En este tramo el Guasare tiene 12 kilómetros de recorrido subterráneo en sequía. Y en época de sequía hay algunas cuevas laterales en ese tramo, como la cueva Francisco Sea, con más de 2 kilómetros, por donde circula subterráneamente todo el Guasare en época de sequía, porque en época de lluvia circula subterráneamente, pero también en superficie. Y un afluente del Guasare, bueno, que se une en su parte baja al Guasare, es el río Socuy. También tiene un tramo bastante extenso entre un sumidero superior y una surgencia, y están intercaladas una serie de cavidades. Esta es la cueva del Samán, que es la mayor de Venezuela, actualmente con algo más de 18 kilómetros, pero hay todo un sistema entre el sumidero y la surgencia, como 7 o 8 cavidades que atraviesa el curso principal del río Socuy. Y además hay una serie de cavidades que tienen afluentes del mismo sistema hidrológico. Esta es la boca norte durante la primera exploración en sequía. Aquí en época de lluvia, o sea, en sequía circula el agua subterráneamente, pero en sequía a través de la cueva. Y el Socuy llega a tener aquí en el Samán pues casi 100 metros cúbicos por segundo de caudal. Esto es también de Perijá, pero en el extremo sur, la región de Río de Oro, Río Aricoizá, también el acceso es largas aproximaciones a pie de 2-3 días, y hay también todo otro conjunto de cuevas. Algunas son perforaciones hidrogeológicas, que el río, pues un río de superficie atraviesa un macizo de caliza y lo perfora de un lado al otro. Esta es la cueva de Horro. Es muy frecuente en estas cavidades de Perijá colonias ingentes de cientos de miles, diría yo, de murciélagos de distintas especies. También en superficie la fauna, como es una zona selvática prácticamente virgen, la biodiversidad es muy elevada. También muy frecuente en cuevas, que puede llegar a ser un problema, es la ocurrencia de jaguares, porque los ganaderos han ido talando selva y metiendo ganado, entonces se han multiplicado los jaguares que se alimentan de las vacas, y bueno, y a continuación van los cazadores a eliminar a los jaguares para que no se le coman el ganado. Una lástima, pero bueno. Son zonas en transformación donde avanza continuamente la frontera agroganadera. Esta es la parte, el extremo opuesto, la parte norte, Caño Grande. También el acceso más corto, pero tiene más de un día de aproximación por un cañón. Y ahí hay un sistema, el sistema de las cuevas Mara, y 2 cuevas kilométricas. De hecho, la cueva Mara 2, esta es la cueva Mara 1, las dos son cuevas de algo más de 2 kilómetros cada una, con colonias de guácharos, pero la cueva Mara 2 es uno de los ríos subterráneos más impresionantes, en el sentido que yo he visto de que hay que avanzar esos 2 kilómetros prácticamente nadando, porque no tiene orillas el río, ¿no? Y al final sí hay un salón que permite salir a seco. Bueno, hay todo en la zona del Guasare, hacia la fila maestra, que es limítrofe con Colombia, hay todo un conjunto de cavidades solo parcialmente explorado, y esta zona sí está poblado por migrantes colombianos que vienen a refugiarse al lado venezolano, y bueno, que duran poco tiempo en la región, porque enseguida que consigan documentación pasan a Venezuela. Y hay bueno, entre las cavidades exploradas en esta zona está la cueva de las Brisas. Todas son cuevas kilométricas, muy bonitas, tienen fauna troglobia. Otra cueva, esta es del Caño de los Perdidos, también otra cueva kilométrica. En fin, esta zona solo está someramente explorada. Esta es la cueva de Los Verdes, esto es casi en la frontera con Colombia. Y recientemente pudimos hacer, porque había muy pocos datos bioespeleológicos, pues generalmente las salidas de la sociedad durante muchos años, el esfuerzo principal era la exploración y topografía. En años más recientes se ha hecho algunos trabajos biológicos dedicando tiempo a la colecta. Esta es la cueva de los Laureles, que es parte del sistema de la cueva del Samán. Estamos unos kilómetros un poco más arriba, pero por aquí circula el colector. Esto es en sequía. En lluvia lleva, no sé, más de 50 metros cúbicos por segundo de caudal y se inunda. La cueva tiene 6 kilómetros.
bueno, colectando fauna, un cangrejo troglobio, un pez troglobio, y en la primera parte de la cueva hay una pequeña colonia de guácharos, que se ven guácharos en vuelo, los pichones en el nido. También hay 3 especies de quirópteros en la cavidad. En Venezuela la biodiversidad es muy alta, ¿no? Y entre los murciélagos, de diferencia de Europa, que solo hay especies insectívoras, las hay polinívoras, insectívoras, hematófagas. Entonces, el guano de los quirópteros, sobre todo los que tienen restos vegetales de los vegetarianos, que también sostiene poblaciones de invertebrados muy importantes. Después de la zona de Guácharo hay una zona que enseguida, apenas llueve, sifona. Se ven los escalos cuando está crecida las huellas de corriente. Y estos pasos semisifonantes son fáciles de recorrerlos en época seca. Bueno, son cuevas, ya digo, estas de 6 kilómetros. Lo interesante es que aquí creo que se conocían un par de especies troglobias y en estos últimos estudios se han encontrado hasta, creo que son 11 especies troglobias y varias especies nuevas para la ciencia. En la zona guanífera, los guácharos aportan como producto de esa alimentación, llevan adentro de la cueva los frutos que regurgitan la semilla y crecen praderas subterráneas con tallos depigmentados. Y en estas zonas con semillas y tallos, la fauna y vertebrados es por demás diversa. Aquí tomando muestras del río. En estas cavidades a baja altitud en Perijá, hay una gran abundancia, la mayor biomasa es de peces, llega a haber hasta 7 especies de peces distintos, algunos de ellos troglóbidos. Al norte de esta zona, ya entramos ahora en el estado Falcón. La parte norte está la península de Paraguaná, que es curiosa porque tiene una serie de cavidades, es una zona árida, desértica, incluso con médanos. Y aquí también son súper frecuentes las colonias, le llaman cuevas calientes, que la temperatura llega a 41 grados por la concentración tan alta de colonias de murciélagos, ¿no? Y aparte de los murciélagos, aquí son muy frecuentes los blatodeos, cucarachas, pues, pero hay algunas cucarachas troglobias. Y lo más importante en Falcón está, bueno, en la sierra de San Luis y la sierra de Churuguara, que llega hasta la costa de mallorquino. En la sierra de San Luis está acribillada de cimas. Aquí está esta foto, esta imagen es de la mayor cima del país, la entrada al Aitón del Guarataro, que alcanza menos 305 metros y abajo tiene más de 600 metros de galerías. Y vemos a Wilmer Pérez en la primera vertical, una vertical absoluta de 160 y algo metros, y luego hay otra de 60 y luego abajo otra de 15. Y muy cerca, otra cima muy importante, la cima de Sabana Grande, también creo que baja a menos 288 metros, tiene 2 bocas y un desarrollo de creo, cerca de 3 kilómetros de galerías. Aparte de eso, hay muchas cimas de más de 100 metros, ¿no? Aunque está acribillado de cimas la Sierra de San Luis, también hay cuevas horizontales y cuevas horizontales fósiles kilométricas. Aquí estas imágenes son de la cueva Zárraga. Se puede ver que tiene laguitos, burs, coladas. Esta tiene también una galería de gran volumen, de más de 1 kilómetro, ¿no? Y tramitos con pequeños cursos de agua. Esta es la entrada principal a la cueva Zárraga. Muy cerca de esta está la cueva Coicoy de Uria. También una cueva fósil kilométrica. Se abre en el fondo de una depresión, es una dolina tipo Sariñana. Tiene como 200 metros de diámetro y cerca de 100 de desnivel, pero se puede bajar caminando. Y luego una gran galería fósil con grandes estalagmitas, teletemas, urs. Bueno, es para que se haga una idea del paisaje en este tipo de cavidades. También fue objeto de muestreos biológicos muy detallados en épocas recientes. También creo que alberga sí, más de una decena de especies troglobias, tomando muestras de sedimentos.
Ahora pasamos cerca de Caracas, la parte central, aunque hay algunas cuevas en el cañón del río Guaire, en las afueras de Caracas, las cuevas más extensas están en la región de Capaya, Virongo, en Barlovento, a apenas 50 kilómetros de distancia de Caracas. Aquí se encuentra la cueva Alfredo, son mármoles, caliza metamórfica. Esta es una imagen de la cueva Alfredo Yan. En su momento, durante mucho tiempo fue la segunda mayor cueva de Venezuela, con cerca de 5 kilómetros. Y el cañón del Bungo, donde hay toda una serie de cavidades en la misma zona, también es una zona selvática, de selva densa, que hay veces que la boca de la cueva no ves la caliza, sino donde hay el sumidero de un río encuentras la boca de la cueva. Esta es la cueva Walter Dupuy. Bueno, una cueva cima, porque baja a 120 de desnivel con cimas escalonadas y más de 1 kilómetro de desarrollo. Son pocitos de 5 a 10 metros de desnivel cada uno. Creo que la mayor es esta cascada de 14 metros. Hay que nadar, o sea, también el ambiente, a diferencia de Europa, continuamente te mojas, te secas, pero claro, el agua está aquí a 23, 25 grados. La parte final se aprecia la belleza de los mármoles, la roca pulida por la erosión. Y algunas en Cajigal y en otra cavidad cercana a la cueva de Cajigal y otras cuevas de Falcón, se hicieron varias exploraciones mediante buceo para tratar de conseguir continuaciones secas en estas galerías, y en algunas de ellas se consiguió. Aquí está el buzo Lloris Lagarde junto a Igor Almeida. Y bueno, para indicar que también cuando se ha podido se han hecho prospecciones mediante buceo con bombona. Esta foto la pongo de recuerdo. Esta es una de mis primeras salidas en Oriente, la cueva de La Milagrosa en Mundo Nuevo, al sur del Turiniquiri, una cueva kilométrica. Pero bueno, la parte oriental, el centro de todo es la cueva del Guácharo en Caripe. Estas son imágenes de las primeras exploraciones. Aquí están algunos de los pioneros de la espeleología venezolana. Está Carlos Tinoco, Marcos Sandoval y Raúl Alvarado Yan. Lástima que me falta Juan Antonio Tronchoni, que fue el mayor organizador y promotor de la espeleo en esta época. Y como detalle curioso, la Cueva del Guácharo, para los que no saben, tiene una parte turística que abarca algo menos de 2 kilómetros, pero la mayoría de la cueva hay como 8 kilómetros más en la zona no turística. Y el límite es un paso sifonante, hay que pasar en apnea sumergido, y bueno, entonces se solía recurrir a pasar todo el equipo a la primera sala que hay después del sifón y montar ahí un campamento para estar varios días con cada 3 comidas y toda la parafernalia de la época. Imágenes de la cueva del Guácharo, muy abundante en espeleotemas, desde estalagmitas gigantescas hasta delicadas excéntricas. Esto es después de pasar el paso del viento. También son muy curiosas, hay gran abundancia de espeleotemas de color caramelo en la Galería de los Italianos, en el sector no turístico del Guácharo. La cueva del Guácharo totaliza 10 kilómetros de galerías. Y alberga también, por supuesto, una colonia numerosísima de guácharos, creo que cerca de 15.000 ejemplares en época de cría. Excéntricas, de la parte final de la cueva, la llamada Galería Río de Hielo, porque tiene muchos recubrimientos blanquecinos de yeso que parece nieve en la cueva. Un poco más allá de Caripe, pasando otro poblado que se llama Las Margaritas, está la zona de La Palencia, donde hay varias cimas de 70 metros, todo es selva de montaña, muy bonita. Pasando alguna de estas cimas. Bueno, también las aproximaciones son de más de un día de caminata de ida y lo mismo de vuelta. Más cerca de Caripe hay también varias cuevas con ríos subterráneos interesantes. También con fauna, en esta cavidad buscábamos unos cangrejos que resultaron troglobios, nueva especie, pero que en la primera ocasión solo habíamos colectado hembras y nos faltaba algún macho para poder hacer la descripción.
Y esta es una de las salidas más recientes para estudiar los nutrientes de la cueva Quijano, una cueva de 600 metros con río subterráneo. Bueno, está Francisco Herrera, Raúl Ramírez, María Nieto. Son cuevas, toda la cueva recorrida. Es casi una galería única recorrida por un río activo, pero las partes altas tienen estelotemas. Y la fauna, como se ve, es curioso. Estos son cangrejos eudotelfúsidos, este, en este caso troglófilos. Vean el tamañote, con ojos y tal, pero completan su ciclo de vida dentro de la cueva. Distintos aspectos de los muestreos. Bueno, esta la foto me resulta simpática. Yo creo que lo importante para mí que ha sido de la espeleología y de las cuevas en Venezuela es, en realidad ha sido el grupo humano con el que uno ha hecho las exploraciones, porque hay fantásticos compañeros como Franco Sadrá, y siempre ha habido un buen espíritu en el grupo, ¿no? De compañerismo, y eso yo creo que hace la espeleología atractiva, tanto como la parte científica, los equipos humanos que hacen posible esta actividad y hacen posible que uno disfrute de ella, ¿no? De conocer y de explorar. Y esta es la región de Mata de Mango, es emblemática del oriente de Caripe. Para aquí hay 3 días bueno, 2 días de caminata a las primeras cuevas y 2 de vuelta. Y hay que, es una cordillera selvática la que se ve aquí al fondo, pero para llegar ahí hay que subir y bajar varias filas montañosas. Uno pasa de estar a 200 metros a 1000 metros varias veces, ¿no? Entonces, las aproximaciones son muy largas. Son salidas muy exigentes porque hay que ir 2 días de ida, 2 días de vuelta, cargados de peso, de equipo, cuerdas. La mayoría son, hay 24 grandes cavidades en la fila de las cuevas de Antón. En la selva son frecuentes, sobre todo en las bocas de muchas cuevas arrastradas por el agua, las mapanares, otros, serpientes venenosas, y aquí, que en el caso de Mata de Mango son muy abundantes, esta es la Chesis muta, la serpiente venenosa más grande de Sudamérica. Además, es una especie muy agresiva. La zona de Bastimento Los González, esto está ya a 2 días y medio de camino. Son cuevas hidrológicamente activas. Bueno, la mayoría son simas y simas cuevas, ¿no? Que algunas llegan a tener, creo que andamos por los 260 de desnivel y casi todas de desarrollo kilométrico. La primera época con escalas. El agua ahí, estas cuevas están a más o menos a 1000 metros de altitud y el agua está bastante fría, a los 12 grados. Paisaje típico de la selva de Mata de Mango. También esto es muy típico. Dos cosas, que para llevar menos peso y no llevar carpas, tiendas de campaña, normalmente recurríamos a hacer un techito de protección cubierto de hojas de platanillo, que esta es la especialidad de Domingo Maita, que se ve aquí en la foto, Baquiano Chaima, guía de muchas de nuestras excursiones en la zona. Y estos campesinos venezolanos son descendientes directos de indígenas chaimas, entonces mantienen toda su cultura y se caracterizan en su cultura por de los pocos grupos étnicos que frecuentan cuevas, porque van a ellas a capturar los guácharos. Entonces se conocen muy bien la región y tienen ingeniosos sistemas con bejucos y escalas con palos para descender a cimas importantes. Bueno, Domingo Maita fue durante muchos años, ya ha fallecido lamentablemente, el guía nuestro en muchas expediciones a la región. Esta es una zona aún más alejada entre Caripe y Caripito, el Culta, donde también exploramos un conjunto de 4 cavidades, alguna kilométrica. Bueno, el paisaje de selva es extraordinario en la región. Y como siempre, esta es una salida más reciente, pero como siempre uno iba cargado de peso, de caminata para aquí, 2 para allá. Esta es una salida de colección biológica. No se asusten por el bulto porque la mayoría son envases de plástico que están vacíos, ¿no? Que abultan pero no pesan. Bueno, la selva montañosa en la región. Y las primeras cuevas de Mata de Mango son las cuevas de Anton Gehring. Es un conjunto de 3 cavidades. Una de ellas, la de la imagen, es la Cueva Clara, que pintó una acuarela el naturalista Gehring en 1800 y algo.
Aquí muchas veces pernoctamos de camino a la Cueva Grande. La boca esta que ven en la imagen tiene 80 metros de altura. Y dentro tiene también una colonia de guácharos fabulosa. Y este es al lado de la Cueva Grande de Anton Gehring, que es donde estamos tratando de montar el campamento porque nos dedicamos varios días a estudios faunísticos. Paisaje en la región. Aquí no hay que senderos, hay que abrir pica con machete. Y desde donde teníamos el campamento hay un cañoncito por donde uno remonta el río que emerge de la cueva, de la boca de la cueva. Pues hay que nadar y remontar una cascada para acceder a la base de la boca, que tiene forma de ojo de cerradura. Es un ambiente tropical que te moja, pero el agua no es fría. Bueno, mucha vegetación, una gran diversidad, tanto fuera como dentro de las cuevas. Y esta cavidad que fue objeto de muestreo aquí, no sé, varios centímetros de entrada, hay dos grandes claraboyas y aquí hay unos salones colgados con colonias de guácharos. Y el curso principal es un río subterráneo. Colectamos en repisas que han quedado depósitos de crecida. Tiene fauna troglobia. Y algunas cascadas que hay que remontar en escalada. Pero lo más notable es varias galerías laterales colgadas. Esta es la galería de la ermita, que es todo el suelo con relleno de semillas que traen los guácharos. Aquí la colonia, en el momento de estos muestreos, era de unos 5.000 ejemplares. Entonces, la biomasa es extraordinaria porque algunos perros guácharos en repisas, 5.000 ejemplares que en época de cría y muchos más. Entonces, hay una fauna de, estos son escorpiones, grillos, ves las semillas regurgitadas. Hay colonias de roedores también numerosos. Imagínense que para que haya roedores troglófilos viviendo dentro de la cueva, tiene que haber bastante alimento para sostenerlos, ¿no? Y eso es por las semillas de plantas que traen los guácharos. También poblaciones de quirópteros dentro de la cueva. Bueno, aquí regresando. Estas cuevas, según los últimos datos, son las de mayor biomasa reportada a nivel mundial. En este caso, de Cueva Grande de Anton Gehring, creo que la cifra era 158 kilogramos de organismos vivos por cada 100 metros de galería. O sea, una brutalidad. Son varios miles de veces más de lo que uno encuentra en cuevas europeas con mucha fauna. Regresando al río Yocucual, este es un día de camino del punto de partida en Caripe. Y en la parte norte del río Caripe, digamos como al norte de Mata de Mango, hay otra zona actualmente en exploración que abarca la Palencia, el Guamo, el Alto del Guamo. También las aproximaciones son de un par de días de ida y otro tanto de vuelta, cargados de equipo, pero bueno, es más suave, hay menos desniveles que para la fila de las cuevas de Mata de Mango. Es una de las últimas cavidades exploradas, la del Alto del Guamo. Por esta boca ingresan, ahora están en plena sequía, en época de lluvia ingresan 3 quebradas y esta cavidad la exploramos hasta algo más de 100 metros de desnivel y 1 kilómetro de desarrollo aproximadamente. Está topografiada esa parte. Pero hay continuaciones, simplemente no pudimos explorar porque no teníamos suficiente cuerda para seguir ni tiempo ni más tiempo para estar. Algunos aspectos de la cavidad, también con colonia de guácharos en la zona de entrada. Estas varas, estos palos que veían, las ponen los cazadores de guácharos para trepar y descender cimas. Y bueno, y alcanzar cornisas donde están los nidos de los guácharos. Aquí tiene partes de coladas estalagmíticas que durante las crecidas el río ha desgastado y, bueno, y deja estas formas que ha recortado la colada estalagmítica. Muy abundante también un grupo de arácnidos, los amblipigios. Son totalmente inofensivos, pero un aspecto terrible y un gran tamaño. Opiliones, troglófilos con su puesta de huevos, realmente una diversidad notable. Otras cavidades cercanas en la misma zona del Alto del Cuamo, con detalles sus espelotemas, la selva, los paraguaneses en flor. Y hay varios cañones, solo someramente prospectados, secos, pero que recorriendo los cañones, ahí no hay ningún camino, uno tiene que ir a campo otra vez.
Se consiguen, por ahora conseguimos algunas cuevas pequeñas, pero seguramente habrá muchas más. Regresando, siguiendo el cauce del río El Guam. Y para terminar con Oriente, esto es en la parte norte, cerca de Puerto La Cruz, en Anzoátegui, la cueva Cima del Agua. También tiene su río subterráneo, colonia de guácharos, mucha fauna asociada que serán guácharos en vuelo, una pradera de semillas germinadas. Y la cavidad también tiene una interesante representación faunística. Aquí se pone una imagen de nidos de los guácharos con la puesta de huevos. Hay ratoncitos mochileros. Creo que también había una rata acuática, Nectomis, que vive en la cavidad. Ah, y también se dio aquí el hallazgo de un pez intránquido de troglobio que está en proceso de descripción, nuevo para la ciencia. O Julián troglobio. Bueno, y otro aspecto de las cuevas es los hallazgos arqueológicos, tanto de cerámica como arte rupestre, como cementerios indígenas. Esta práctica, en la parte norte de Perijá y sobre todo en Guayana, en la zona del Parguasa, se encuentran muchos osarios que son yacimientos que incluso se usan actualmente por comunidades indígenas. Y ya antes de pasar a Guayana, esto es Caracas, la Torre de Parque Central, y en la Pluma hacemos prácticas, hay 220 metros de vertical absoluta. Prácticas con Yumar de descenso y ascenso para afrontar el gran desafío de las grandes verticales de las cimas de los tepuyes. Wilmer Pérez en la imagen. Las prácticas había que hacerlo al amanecer, porque si no luego el tráfico en autopista se paraba para ver qué estábamos haciendo ahí colgados. Y otro sitio de prácticas de escalada y de Yumar, el Cañón de la Puerta. Aquí abrimos una vía de 100 metros. Es un cañón que atraviesa el río Guarapiche y desde distintas cornisas se puede instalar bueno, cuerdas para subir y bajar y hacer maniobras con los Yumar y equipos. Y entramos en la región guayana, la región de los tepuis. La mayor cantidad de tepuis están en la cuenca del río Caroní. Y los tepuis son mesetas tabulares, vistas de lejos parecen de superficie plana, rodeadas de paredes verticales y luego con un talud. Y ahí este es el Ollantaytambo, visto desde el sur, desde el Ollantaytambo creo que tiene 40 y tantos kilómetros de diámetro en la superficie alta del Tepuy, hasta Tepuy que se han reducido a su mínima expresión y son pináculos en plena selva. Estas son imágenes aéreas. La región es conocida sobre todo muy conocida internacionalmente por el Salto del Ángel. Si miran en las imágenes, esta cascada desde aquí arriba tiene 1007 metros. Esto también es una polémica en las cifras que yo veo, porque según desde dónde midas la vertical y qué cantidad de agua haya, te puede dar más o menos metros, porque la base es un plano inclinado. Pero bueno, lo interesante es que se aprecia otras salidas de agua. Si esta es la cascada principal, hay otras cascadas de agua que vienen del mismo río Churú, pero van por galerías, bueno, grietas y galerías. Pero esta era una indicación de que algo pasa en los bordes de los tepuis, que el agua consigue infiltrarse y excavar conductos. Esa es otra imagen vista en picado desde arriba. Claro, en crecida me imagino que a través de las fisuras se amplía y se forma conductos, porque esto es algo parecido a lo que luego se encuentra en la cueva Altana. Bueno, aquí otros clásicos. Yo no tengo fotos porque yo no estuve en estas expediciones. A las cimas de Sari y Sariñama. Son de las primeras exploradas. La cima mayor tiene 350 metros de diámetro y 314 de desnivel en su punto más bajo. Y la cima menor también de dimensiones parecidas, 250 de desnivel. Ah, y tiene dos cuevas dos galerías de cueva en la parte inferior que totaliza más de 1 kilómetro de galería. Es visto desde el interior hacia superficie. Ven que hay vegetación alta de árboles en el interior de la cima, pero luego tiene galerías en oscuridad también.
Otro tepuy importante es Guayquinima, la meseta de Guayquinima. Esto lo exploró muy bien Franco Urbani. Hay dos megadepresiones que en periodo de lluvia se inundan. Están en periodo seco que baja el nivel del agua. Aquí está comunicada una por un túnel, creo que hay otras prolongaciones menores, y luego un curso subterráneo a unas urgencias que están a unos 2 kilómetros. Pero claro, está inundado, ¿no? Como detalle, esta cascada que ven aquí, una cascada de unos 60 metros, es en sequía y estaría en el borde de lo que ahora en época húmeda queda inundado como un lago. O sea, las dimensiones externas de estos fenómenos son importantes. Desde el salto de Utobarima, en el Alto Caroní, y aquí, al lado del agua, hay también una cascada, una cueva con guácharos que fue explorada. El salto tendrá 120 de alto. El Tepuy Autana, en la parte más occidental, en el territorio federal Amazonas, ahora creo que es Estado Amazonas, es una torre que se yergue en 1.300 metros de altitud. También fue objeto de las primeras exploraciones de cavidades en Tepuy. Requiere también una aproximación de unos 3 días, 2 de navegación por los ríos de Orinoco, Sipapo y Autana, y luego una aproximación por el talud con partes pantanosas, se te lleva por lo menos un día llegar a la pata de la pared. En el recorrido por el río Autana hay que pasar varios raudales, que remontar el equipo por fuera, luego volver a montar toda la carga en el siguiente tramo para evitar el raudal. En la vista del cerro a medida que nos se acerca. En la región está habitada por indígenas Piaroa, que en nuestra salida fueron nuestros guías para abrir camino a los puntos que queríamos acceder. El Autana visto desde la selva en la base, no se ve en toda su desde el suelo no se ve tan majestuoso hasta que no llega al propio talud. Aquí hay una vista de la cara este, una pared de 1.000 metros. El Autana tiene la particularidad de que hay una cueva que perfora la torre de lado a lado. Que en la salida de la SV siempre fue con acceso en escalada de alta dificultad y bueno, toda la pared. Son 1.000 metros de pared de escalada en cuarcita, que es una roca complicada, y a nosotros nos llevó 4 días y medio en alcanzar la cueva con Durax. Bueno, son grandes paredes, ¿no? Con tramos en artificial. Esta es la boca principal del este. Desde avión se ve este bloque donde está el geólogo. Ya creían que era una piedra de sacrificio, pero aquí en este punto, si se para un helicóptero o una avioneta enfrente, ve la luz como el ojo de una aguja al otro lado del cerro. Distintos aspectos de la cueva Autana. Tiene 600 metros de galerías. La neblina invadiendo la cueva. Aquí también se descubrió un mineral nuevo para la ciencia que fue dedicado a la sociedad, tiene el nombre de SPITA, que es un hidróxido de aluminio y potasio que cristaliza en el sistema monoclínico. De nuestro campamento, yo solo he estado una vez en la cueva Autana, ¿no? Cuando hicimos la escalada de la cara este. Y la luz que entra por el este al amanecer, porque hay varias bocas del lado este. Aquí con esta ropa medio rota, después de 4 días de escalada, y ahora el tramo desde la cueva hacia la cumbre. Se ve aquí. La cumbre, que es una colina, un montículo, una pradera de bromelias. Descenso, rodando el bongo para pasar un raudalito en Caña Negra. Aquí pasamos a la Albiantepuy. Esta es la cabecera del valle del río Churún, el Salto La Catira. Bueno, pueden ver que estos tepuis, sobre todo los grandes, tienen montones de zonas con torres de roca, pináculos, paredes verticales de todas las dimensiones que quieran imaginarse.
Este es el Valle Honda, donde se distingue aquí la boca surgencia del sistema Honda y una cascada. La cascada tiene 150 metros de altura en la pared. La pared tiene 500, 600. Esto visto más de cerca desde helicóptero. De hecho, el helicóptero, si no hubiera árboles, podría aterrizar, porque esta boca tiene 35 metros de alto. Y cuando el helicóptero se eleva, aquí ya se ve la gran oquedad de Cima Honda, que baja, en este momento, la mayor cima de Venezuela, 383 metros de desnivel. Pero hay bloques que no permiten el paso hacia la surgencia. Visto desde el aire, desde el lado opuesto, si es el borde de la pared con la surgencia, aquí Cima Honda, hay otros sistemas hay otro conjunto de cimas que también sobrepasan 325 metros de desnivel. Y aterrizando algunos detalles del ambiente, a las exploraciones, con tantos campamentos. Aquí fue posible hacer varias salidas gracias a la colaboración de la empresa CGG Edelca, que en varias ocasiones nos permitió utilizar helicópteros para hacer algunas de las salidas. El helicóptero sobrevolando, vista en picado a la cima para elegir el punto de bajada. El inicio del descenso. Esta repisa está a menos 60 y por aquí abajo, que parece que llegas al fondo, es menos 220. Y parece que a partir de aquí hay selva y que puedes bajar caminando, pero que va, hay una segunda vertical de 60 metros, y luego sí puedes bajar caminando. Hasta la parte de baja central, esto está más o menos a menos 340, y el agua se suma entre bloques. Se ha podido bajar a unas cimitas, creo que en la primera salida a menos 363, como 20, 30 metros más, pero el paso hacia la surgencia es imposible. Y está muy cerca. Y en la pared opuesta sale una galería, que en la imagen no se ve, la galería primera de 1,8 kilómetros, que conecta con una segunda boca, que se llamó la cima del bloque. Desde esa boca es un poco más alta que la boca de Honda. Desde ahí el desnivel es 383 metros. Disculpa, Carlos, vamos justitos de tiempo. Sí, bueno, paso imágenes de Cima Honda, del ascenso, para que vean de distintos tepuis. De una cima de 120 metros, con cascada. En Aullantepui Norte aquí hay otra cima de 320 metros de caída libre. Es muy complicado el acceso por el borde. Cuquenán Tepuy, una cascada de 700 metros. Aquí cerca de este borde hay varias cimas, exploramos varias cimas. El acceso es más complicado que para Roraima, en una serie de repisas. Bueno, el paisaje de la cumbre. Hay formas de disolución en superficie, se ve torres de roca, un montón de torrecillas, pero a diferencia de la Piaz, como pueden ver ahí, el suelo está aquí inundado, o sea, el agua no penetra, no hay infiltración, son formas remanentes que han quedado en superficie, que algunas torres tienen 6 metros, con pilares de roca y demás. Y esto sí, es una de las cimas de Cuquená. El punto amarillo y rojo es un rectángulo de unos 100 por 50 metros y baja a menos 150, creo. En el borde está lloviendo, el interior de la cima subiendo hacia la superficie. En la meseta de Guayquinima, en la frontera con Brasil, hay también varias cimas importantes. Esta es una cima inexplorada, está en territorio de Brasil, cerca de esta cascada. Aquí viendo el helipuerto, campamento base. Una de las cimas de Guapira tiene una vertical de 102 metros, topografiando el fondo con lechos arborescentes. Esta es otra, la cima 2 tiene una vertical de 80 que viene este luego que empieza a subir. La cima 2 alberga una colonia, una de las mayores colonias de guácheros de Venezuela, más de 20.000 ejemplares. Y muchos de ellos anidan aquí en cornisas, se puede decir en zona de penumbra o incluso que les llega a dar el sol en algún momento del día. Es el Tepuy Yuraní. Se ve una surgencia y arriba hay una gran depresión. Aquí hay espeleólogos, estas son tiendas de campaña. Y baja también 200 y pico de metros
Esta es la Torre Tramen vista desde Ilutepui. La cumbre está a 2.800 y la Gran Sabana abajo apenas a 1.000 metros. La torre de arriba es espectacular. Y apenas se distingue dos cañoncitos y esto que se ve aquí es una cima que ahora la ven dos personas en el borde. Bueno, también, como hay poca vegetación, ver los charcos de agua, el agua no se infiltra, salvo localmente. La cuarcita es primariamente impermeable. Pero en cambio dentro se forma un lago, dentro de la cima, que baja, creo que son 20 y tantos metros. Hay expansiones laterales, con pequeños laterales, con pilares de roca cavados por disolución de la cuarcita. Este es el Roraima. La cornisa de acceso del lado venezolano, el sistema Roraima Sur se localiza aquí arriba, con bocas en esta cornisa, tiene casi 11 kilómetros de desarrollo, 70 y tantos de desnivel, y la surgencia está por aquí abajo, a 700 metros bajo la tundra. Un paisaje en superficie, hay zonas de torres de roca, zonas lisas, se ve el agua, o sea, la calcificación o la infiltración del agua en la caliza, o sea, la red hidrográfica es normal, salvo localmente donde hay realmente calcificación y se infiltra el agua bajo tierra, que es la minoría de la superficie de los tepuyes. Que hay otra cima cerca del borde norte, inexplorada, donde entra una quebrada. No ha habido tiempo para hacer esta exploración. Formas de disolución en superficie. Bueno, numerosos cursos de agua con piscinitas, con cristales de cuarzo. También cañones, que muchas veces al explorar estos cañones se han encontrado cavidades en su interior. Aquí ves en exterior. Pero bueno, hay 1000 lugares por explorar en los tepuyes, ¿no? Esta es la boca principal del sistema Roraima Sur, conocida por nosotros desde el 94 y explorada básicamente entre el 2001 y el 2005, que ha pasado a ser la mayor cueva del mundo en cuarcitas con 11,2 kilómetros. Paisaje cuarcita rosada con formas de disolución. Este es un plano de la cima. Hay varias bocas, aquí E1, E2, E3 y E4 son bocas sobre la pared exterior. Estas que ponen aquí son cimas. Y las B1, B2, B3 son bocas horizontales. En total creo que son como 15 bocas. Y hay un río colector, sobre todo esa galería del río que pone que va hacia aquí, pero el agua no llega a emerger, sino que ahí se sume por un sistema de grietas hacia la surgencia a 700 metros más abajo. De la galería del Merey y la de las claraboyas que salen a la pared deben haber sido antiguas zonas de conducción. Aquí hay muchas zonas dentro del sistema con rellenos de arena fina, que resultado de la arenización, de la solución intergranular de la arenisca, ¿no? Que pierde el cemento y quedan depositados los granos de cuarzo. Donde aparte de disolución, existe el fenómeno inverso de precipitación de minerales y formación de pelotema. Son muy abundantes las de ópalo de muy curiosas formas. Pero también hay otras de calcedonia, calcita y otros minerales. Galerías bien formadas, la cueva es básicamente de desarrollo horizontal. La cornisa en la que se abren varias bocas entre los bloques. El Roraima, el Puquenán, creo que el Lilú, y la torre esta es el Guaracapiapuy, Tepuy. Eso sería todo. Muchas gracias, Carlos. Ha sido muy interesante la exposición. Vamos a dar paso a Franco Urbani. Sí, sí, está abierto. Es imprescindible que hagas tu aportación a la charla. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y la verdad que con la presentación que hizo Carlos, yo creo que no me queda más nada que decir, ¿no? La conferencia que presenté el año pasado en el Congreso de Colombia, que anunciaste que está en un enlace de YouTube, era específicamente en la parte justamente sur de Venezuela, en la Guayana, que fue la segunda parte de la exposición de Carlos. De modo que, bueno, los que estén interesados ahí pueden verlo. Y que es como un recuento ya escrito
de estos 50 años de exploraciones en la Guayana venezolana. Y la importancia que bien ya la notó Carlos, es que hace 50 años, pues, la espeleología a nivel mundial era espeleología en calizas, solamente, prácticamente, con el típico karst que viene, bueno, desde tiempo inmemorial, ¿no? Y cuando las primeras, digamos, noticias de estas grandes cuevas en Guayana, algunos casi que no creían, a comienzos de los años 70, no creían que fuera posible, ¿no? Y hoy en día, bueno, se han topografiado estas enormes cavidades de decenas, de más de 10 kilómetros de desarrollo, con unas dimensiones colosales, ¿no? Por supuesto. E igualmente, no solamente la cueva en sí, sino la gran morfología de las espeleotemas, como bien mostró Carlos también en sus láminas, ¿no? De modo que es un fenómeno, cuando uno va a la esencia del asunto, es un fenómeno kárstico, simplemente que no es la misma litología. Es un proceso que comienza con disolución, solamente que después, a medida que avanza el proceso, y la disolución va perdiendo importancia y se abren otros mecanismos de apertura, ¿no? De manera que es todo un nuevo campo que ha surgido, y sobre todo en este nuevo siglo, con nuevas exploraciones que han habido y que han sido ampliamente divulgadas, pues creo que ya es un punto que está realmente en la palestra de la espeleología mundial, ¿no? Pero aparte de eso, como también Carlos específicamente lo indicó, también en la parte norte del país, donde están los grandes cuerpos de caliza, también, por supuesto, hay muchísimo trabajo todavía que hacer, porque en ese mismo paisaje que él mencionaba, él mostraba de esas selvas, prácticamente, si no se va con alguien que realmente haya estado en el sitio, como estos indígenas que iban a cazar guácharos, es casi imposible llegar a reubicar una cueva de esa. Pero por supuesto hay mucha prospección que sí se puede hacer con las técnicas pues normales de prospección, siguiendo los cauces, viendo los mapas topográficos, ver dónde se encuentran depresiones, en fin, para ir y ubicar. Y bueno, como mi interés siempre ha sido la parte de la mineralogía de las cuevas, lo que quiero decir que, por ejemplo, fíjense ustedes, en Venezuela, en todo el país, solamente han habido 3 especies nuevas para la ciencia, de especies minerales, me refiero, 3 minerales nuevos para la ciencia que han sido descritos. Uno en 1824 por un investigador francés, y bueno, y 2 minerales justamente descubiertos en estas cuevas de cuarcitas de la Guayana venezolana, de modo que hay muchísimo pues trabajo que hacer. Y al igual que Carlos mencionaba que las cuevas venezolanas tienen esta gran biodiversidad, esta gran biomasa, como mencionaba en algunas de estas cavernas que él mostró, también las cuevas venezolanas muestran una enorme diversidad de especies minerales que se encuentran en ellas. Hasta ahora hemos podido identificar 42 minerales distintos en las cuevas venezolanas. Una gran parte de ellas desarrollados a partir de los procesos de descomposición del guano de murciélago, fosfatos, sulfatos, carbonatos, y por supuesto en estas cuevas de la cuarcita, pues minerales que no son carbonáticos, minerales como nitratos, sulfatos, fosfatos y ese tipo de cosas, ¿no? En fin, bueno, yo estoy muy contento que Carlos haya presentado esta tan completa conferencia, y bueno, muy satisfecho de estar con ustedes, y bueno, si no también por la vía electrónica, ya que el tiempo no da, pueden pasar mi correo electrónico o mi teléfono, y estoy dispuesto a seguir conversando con quien esté interesado.
y es cuáles son las condiciones ambientales de disolución del cuarzo en la cuarcita. ¿Qué es lo que han encontrado? ¿Qué datos tienen ustedes? Todo este fenómeno es un fenómeno de temperaturas, condiciones ambientales como las actuales. Simplemente temperatura ambiente con aguas más bien de pH muy bajo, porque todas estas aguas en los tepuyes, inclusive creo que tú también, Carlos, tomaste muestras una vez y se me dio el pH. Usualmente el pH es bajo, 6 más o menos, 6,5, algo así. Es simplemente un proceso muy, muy lento, pero el proceso de disolución es solamente un proceso que actúa en las etapas muy tempranas y lo que está actuando es sobre el cemento intergranular de los granos de cuarzo de la cuarcita, valga la redundancia con tantos cuarzos, ¿no? Es un cemento intergranular que a veces es calcedonia, a veces simplemente cuarzo también, pero en granitos todavía más finos, y simplemente basta, y eso lo hemos inclusive probado con una disolución de apenas el 2% de la roca de este cemento intergranular para que los granos ya más grandes, por supuesto, de los granos originales de la arenisca, queden sueltos. Entonces se produce lo que se ha denominado el fenómeno de la arenización. Es decir, no es como en la caliza en que la disolución disuelve el 100% de la roca y queda el hueco. No, aquí lo que se disuelve es solamente el cemento intergranular, dejando el grano prácticamente suelto. Pero entonces tiene que haber una combinación con fracturas y diferentes tipos de pequeñas microfracturas o más pequeñas, más grandes, que permitan que ese granito luego salga del sistema. Por eso casi en todas las cuevas que se han encontrado hay un cierto desnivel donde se desarrollan las cuevas y un lugar donde brota el agua a cotas inferiores. De manera que yo lo he asociado un poco como un modelo de un reloj de arena. Un reloj de arena, en la parte de arriba tenemos los granitos sueltos y abajo van saliendo los granitos uno por uno a la parte inferior del reloj de arena. El agua, por supuesto, comenzando desde escalas muy pequeñas de las microfracturas hasta a medida que va ampliándose, esos granos, los granos de arena de las areniscas o las cuarcitas, ya algo metamórficas, tienen que ser removidos del sistema. Y eso es lo que genera en la cavidad. Pero la disolución en sí es algo muy incipiente en las partes iniciales. Eso es. Es un fenómeno de meteorización. Es simplemente la meteorización en condiciones ambientales. Pero por supuesto, muy, muy lento, en donde esto se lleva con respecto al CARS estándar. Estos son muchos millones de años que puede llevarse a esto. Por ejemplo... Eso quería preguntarle, Urbani, las edades en las que está manejando, iba a decir miles de años, para poder trabajar un cuarzo, ¿no? He trabajado yo con cuarzo para determinar ambientes, y es muy duro, naturalmente. Usted sabe eso, ¿no? Entonces, claro, si se queda suelto el grano y después hay una meteorización usando micro o fracturas y demás, se podría explicar, pero tardaría miles y miles de años, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, en estas 2 últimas décadas, de los años 90 para acá, hay muchos trabajos ya específicos que hablan sobre esto, inclusive con análisis de las aguas, en donde se ve la bajísima tasa, la bajísima concentración de sílice en las aguas que se han analizado, lo cual efectivamente conlleva a fenómenos, un CARS, pero un CARS extremadamente lento en el tiempo, ¿no? Extremadamente lento. Sí, esa es la clave. Esa es la clave. Pero, por supuesto, lo que tú decías con lo del pH, más bien a pHs más bajos, la disolución del cuarzo es más lenta. El cuarzo se disuelve mejor a pHs más altos.
básicos, aquí exactamente. está el factor muy lento, sí, pero es el factor tiempo que es el que está, que cuenta a favor, pues, del proceso. Ajá. Claro, 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 claro.